Contribuyendo a lo que anteriormente decían mis compañeras, vamos a seguir hablando del proyecto 1, que es cómo expreso mis puntos de vista. Eh, Aquí nos hacemos la pregunta del desafío pedagógico. El desafío pedagógico nos dice por qué a los alumnos les cuesta tanto redactar escritos. En base a esto, vemos que el proyecto 1 tiene como ámbito el ámbito de estudio. Nos dice que la práctica social del lenguaje del proyecto 1 es que invita al alumno a elaborar un ensayo sobre un tema de su interés. El aprendizaje esperado nos dice unos puntos que el alumno debe de conocer, que nos dice, reconoce las características y funciones de los ensayos. Otro punto es contrastar la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla. Otro punto dice que el alumno debe reconocer los puntos de vista del autor y diferenciar entre los datos, opiniones y argumentos del texto. Como último punto, nos dice que debe de argumentar su punto de vista respecto al tema que debe de desarrollar en un ensayo que lo sustente con información de las fuentes obtenidas. En base a esto, nos hacemos la pregunta como docentes que ¿en qué nos cuesta tanto escribir? En definitiva, nos cuesta tanto escribir porque la práctica porque la práctica es lo que hace al maestro y también la que nos lleva al aprendizaje continuo y al éxito. Eh, pero los buenos escritores no nacen produciendo de la suerte, sino de un trabajo arduo y persistente. Bien, vamos a seguir hablando de nuestro desafío que el alumno llega a tener. Bueno, existen varios factores por el cual el alumno no le interesa este tema, a pesar de que se dice en la práctica social del lenguaje que debe desarrollar un tema de su interés. Bien, uno de los factores principales sería que en el contexto que él se encuentra de aprendizaje no es el adecuado. Como otro punto referente es que no le interesa acercarse a indagar o a sacar información verídica. Eh, Luego el alumno llega a tener intereses externos al contexto escolar. Uno de ellos es el mal uso del Internet. Veamos las desventajas del Internet. Una de las desventajas es que hacen el copia y pega. No, el alumno no le interesa indagar acerca de esta información, si es verídica, si es de una fuente confiable o o le interesa sintetizar. Por eso es que esos puntos de vista no se llegan a expresar de manera oral, incluso escrita. Entonces, aquí nos planteamos una pregunta, que el alumno debe de conocer, de tener previos conocimientos para elaborar, para ordenar sus puntos de vista. Las ventajas de ocupar el Internet es que puede buscar información, pero eh, basándose en enciclopedias, porque de hecho ya no se ocupan las enciclopedias, pero puede basarse en las enciclopedias. Sin embargo, como lo dije anteriormente, las desventajas existe que el alumno no indaga y solamente copia y pega. Ah, por más que se le pueda invitar al alumno que indague acerca de un escrito, de un ensayo, de un poema, el alumno se indaga e incluso no por más que se le llegue a hacer una pausa auditiva, por más que se le diga que existe la posibilidad de que él investigue, que él reflexione, que él se apropie del conocimiento, el alumno no le interesa. Otro factor que existe en los alumnos es que el interés es más mecánico, más dinámico. Eh, en la actualidad al alumno, como se ha dicho, le interesa más jugar. Existen consecuencias por esto. Una de las consecuencias es que el alumno le interesa más los videojuegos, entonces como le interesa más dinámica, solamente desarrolla la parte motriz en las manos, pero sin embargo no desarrolla esa parte cognitiva, ese desarrollo mental, esa destreza, esa habilidad lingüística que nos dice el proyecto 1, que debe de expresarse de manera oral. Sin embargo, existen esos factores importantes que obstruyen al alumno. Como conclusión y como un punto de vista, una solución empírica sería que, como lo dije anteriormente,
el alumno se aísla y entonces no le interesa aprender, aprender cómo puede expresarse, cómo puede ordenar sus puntos de vista, cómo puede elaborar o redactar un escrito adecuadamente, precisamente. Porque incluso se le invita a participar en en buscar temas de interés. Eh, una solución sería que junto al maestro, junto al profesor y junto a sus padres de familia se, se busca, se invita al alumno a que investigue acerca de los cómics, libros de interés, de obras literarias, lingüísticas, cualquier tipo de texto que el alumno pueda desarrollar.